Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos por TV Senado con la posibilidad de acceder a distintos académicos referentes de nivel mundial en múltiples disciplinas, aprovechando en este caso los 15 años además de esta actividad de educación, del conocimiento, de las ciencias, pero también de la sociedad y que es la más importante de esta parte del mundo. Hoy los invito a aprender un poco, porque en el mejor de los casos queremos vivir lo más posible, acompañar a los nuestros lo más que se pueda, ¿no? Y en eso nos va a acompañar en esta conversación y nos va a ayudar a desentrañar la mejor forma de llegar a ese camino Felipe Kurt Goldschmidt, quien es biólogo con doctorado en neurociencias en Edimburgo y se acaba de bajar del escenario. Felipe, bienvenido a este espacio de conversación. Hola Cristian, un gusto estar acá. Bueno, déjenme contarles algo más también de Felipe, que como les decía, viene bajándose del escenario, lo vimos junto a dos colegas, vamos a estar hablando precisamente de aquello, director del Centro Gero además, y su investigación se centra en la neurobiología, el envejecimiento y este concepto que, caramba, que es importante, longevidad saludable. Vamos primero por lo humano, no quiero perder ni un minuto en esta conversación que particularmente me despierta mucho interés. ¿Qué tal la experiencia de llegar a distintos públicos? Porque a cada gusto en el SEINA ver a niños, adultos mayores también por supuesto, pero familias completas, académicos, estudiantes, escuchando de temas que a lo mejor en lo habitual no se interesarían posiblemente, de no ser que se presentaran acá en el escenario central. Sí, no, yo creo que este público es excelente y especialmente por lo que tú dices, porque hay niños, hay adultos, hay personas mayores y en nuestro tema principalmente nosotros definitivamente trabajamos en envejecimiento, en longevidad saludable en personas mayores, pero tenemos una perspectiva de la longevidad saludable que es distinta, que tiene que ver con que la longevidad saludable está asociada no solo a una etapa de la vida después de los 65 o de los 60, sino que está asociada a todas las variables que te influyen o que has sido expuesto en la vida. Es decir, básicamente lo que ocurre o la alimentación o el tipo de vida que uno tiene cuando es niño, cuando es adulto, definitivamente va a impactar en cómo tú envejeces o en tu tipo de longevidad. ¿Cómo nace, perdón? Siempre hablamos de la experiencia reciente en el escenario, pero también de la experiencia personal. En tu caso, ¿qué te lleva a tomar ese camino? ¿En qué momento se te despierta un poco la necesidad de, digámoslo, como lo decimos acá, cambiar el mundo, tratar de mejorarlo un poco, enfocándose en ese sector de la población? Sí, mira, yo por bastante tiempo y todavía trabajamos un poco en enfermedades neurodegenerativas. Nosotros trabajamos en Parkinson, con la Michael J. Fox Foundation en Estados Unidos, en Alzheimer, y básicamente partimos trabajando en enfermedades, tratando de ver cuáles son los factores o cómo podíamos modificar el curso de enfermedades particulares. Y lo que nos dimos cuenta, y esto porque hubo un cambio, yo creo, conceptual importante a nivel mundial, de que estas enfermedades, si bien eran enfermedades particulares, ¿cierto? El Parkinson es distinto al Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, en todas ellas el factor de riesgo más importante es el envejecimiento. Y de ese concepto nació lo que se llama ahora gerociencia, que básicamente es el estudio del proceso de envejecimiento. Y la idea que a mí me cautivó es por qué estamos tratando, ¿cierto?, de curar cada una de las enfermedades de forma separada, si el factor de riesgo común es el envejecimiento y es el factor de riesgo más importante. ¿Qué pasaría si es que tratamos de modificar el proceso de envejecimiento? La hipótesis es que uno podría mejorar no una enfermedad, sino que todas ellas. Porque estas son enfermedades complejas que están asociadas, ¿cierto?, a un cambio del organismo que es bastante importante. Entonces yo creo que ese fue como el arranque de mi trabajo en envejecimiento. En lo profesional. Sí. No quiero transgredir líneas, pero en lo personal también, porque más adelante yo también lo iba a mencionar, a muchos de los quienes estamos en la fase adulta nos criaron adultos mayores, fuimos fuertemente influenciados por los adultos mayores, nuestros abuelos, tenemos referencias en todo tipo, a nivel emotivo sobre todo, y en tu caso personal, ¿hubo alguna inclinación de ese tipo que te llevó a esta área? Bueno, definitivamente hay algo que yo siempre hablo, que es la valoración de las personas mayores, ¿ya? Y porque tendemos a tomar, por ejemplo, ante un cambio demográfico como el que está pasando en Chile, acciones que son como de emergencia. Por ponerte un ejemplo, abramos
cupos laborales, ¿cierto?, para personas mayores porque está cambiando la demografía y tenemos que, ¿cierto?, hacer uso de esa fuente de trabajo. Lo que yo pienso es que hay que cambiar eso, hay que pensar en que esas personas y valorar genuinamente que tienen mucho que aportar, tienen un tremendo potencial que aportar. Y eso viene, volviendo al ámbito personal, ¿cierto?, de lo que yo consideré de mis abuelos, digamos. Es decir, mis abuelos nunca, si bien envejecían y si veían capacidades, no podían correr contigo, siempre consideré que tenían capacidades que no tenían los adultos. Admirable. Admirable. Y eso como que me ronda la mente, siempre digo, oye, las personas mayores es una etapa de la vida donde han adquirido ciertas capacidades que nosotros no las consideramos, no las estudiamos. Digo, mira, oye, estas capacidades son súper interesantes, ¿por qué no las llevamos cierto, a un ámbito práctico? Y lo que está ocurriendo, y lo hemos estado haciendo en nuestro grupo Gero, es aprovecharnos de eso en una temática que es el voluntariado. Y el voluntariado es bien interesante porque muchas personas mayores, ¿cierto?, están deseosos de enseñar lo que han aprendido. Tienen experiencia, tienen más resiliencia, son muchos de ellos más calmados, digamos. Como decía Daniel, perdón, a propósito, Daniela, en el foro donde acaban de participar en el conversatorio, se le da esta connotación negativa cuando debería ser a la inversa. Claro, exactamente. Y en ese caso el voluntariado, ¿cierto?, es una persona que quiere ayudar, que tiene experiencia, puede aportar, pero lo más interesante es que lo que se ha encontrado es que el voluntariado hace que la persona mayor, ¿okay?, disminuya su edad biológica. Es decir, básicamente le hace bien. Esto es bidireccional, ¿me entendí? Si usted tenía una condición, un setup donde una persona mayor entrega conocimiento y al hacerlo se beneficia de eso. Un win-win, como se conoce. Un win-win, como se conoce. Bueno, Felipe ha estado en distintos medios y ha dado distintas pautas también para lo que es esta presentación, para lo que es su trabajo también, para que se pueda difundir y relevar culturalmente. Vamos a hablar de ese tema también de lo cultural, pero es importante hablar que el principal grupo etario con crecimiento en Chile para 2050, hablamos de que un tercio de la población chilena van a ser adultos mayores, y eso más allá del 60-65 de la denominación numérica. Hablamos de más de 6 millones de personas que en nuestro país, en un país que además tiene una natalidad en crisis, va a llegar finalmente a eso, y el país, tú lo decías por ahí en más de alguna entrevista, que Chile no se está preocupando del envejecimiento, y hay una falta de estrategias que has acusado. ¿Por dónde debieran pasar los objetivos definidos y por dónde, no sé si llamarlo plan de ataque, pero por dónde deberíamos tomar precisamente esas estrategias para dejar de mirar para el lado como si esto no estuviera pasando? Sí, yo creo que parte desde la investigación, ¿ok? Definitivamente, como lo que hay que hacer, digamos. Ahora después vamos a ir a cómo se hace eso. Está en desarrollo. Está en desarrollo. La investigación es sumamente importante. Obviamente es difícil cómo argumentar eso porque suena como medio obvio, pero conocer cómo envejecemos los chilenos, cuáles son las variables que influyen en un envejecimiento más saludable o más patológico, lo que hablaba, es sumamente importante porque de esa evidencia es lo que tú puedes hacer, ¿ya? Y no es tan simple, ¿eh? Uno diría, bueno, estudiamos por el envejecimiento. Bueno, lo que pasa es que el envejecimiento es distinto en todas las regiones. Y dentro de una región, por ejemplo, de Chile, y creo que lo dije un par de veces, tenemos comunas donde la longevidad es 10 años, tiene 10 años de diferencia con otra comuna. Es decir, es un tremendo... Exactamente, hay una desigualdad en la longevidad que es tremenda. Y esto tiene que ver con factores socioeconómicos, definitivamente. Entonces, tampoco es como, oye, hay una longevidad. Y por eso el título de lo que estábamos hablando era longevidades, ¿cierto? Porque claro, todos pensamos en una longevidad y no. Es decir, hay diferentes longevidades entre países, en un mismo país, dentro de una misma región y en una misma comuna. Es decir, la trayectoria de vida se va separando bastante y por lo tanto no es un problema simple porque uno tiene que sí o sí pensar en que las respuestas, ¿okay?, de intervención a las personas mayores tienen que ser personalizadas, ¿okay?, y ojalá preventivas. Ahora, ¿cómo uno hace eso?
Ese es el tema que se está indagando, pero acá uno se cruza en cuanto a conceptos y a lecturas. Tú hablabas precisamente de eso, ¿no? De que quizás, y yo pensaba, debimos pasar de ver el problema puntual para poder intentar solucionarlo y pasar a lo siguiente, quizás pasar de la acción-reacción y llegar a la transformación. Y eso quizás es lo más complicado, porque son los procesos largos que tú me decías. Sí, definitivamente llegar a la transformación es difícil porque tú tienes que implementar una intervención, una política pública y después tienes que esperar. Y las políticas públicas, perdón, a propósito de lo que ustedes también hablaban en conjunto en el escenario, necesitan datos. Necesitan además datos. Sabemos, ¿ok? Y hemos estudiado ya cosas que influyen en el envejecimiento, pero algunas de esas cosas son, por ejemplo, y lo decía, el efecto que tiene los años de escolaridad en el riesgo de padecer Alzheimer o demencias. Entonces, imagínate, si uno hace una política enfocada en educación por muchos motivos que ya se discuten, pero también por envejecimiento, uno para poder evaluarla tendría que esperar una buena cantidad de tiempo. Ahora, lo interesante de lo que está pasando en el campo del envejecimiento y la investigación es que tenemos nuevas tecnologías y podemos medir en tiempos mucho más cortos cómo intervenciones modifican el proceso de envejecimiento midiendo edad biológica y no otros tipos de mediciones que normalmente se hacían, como eran enfermedades o incluso mortalidad. Es decir, imagínate que para mortalidad hay que esperar que una corte muy grande, ¿cierto?, fallezca y ver cómo cambia eso frente a una intervención. Pero ahora tenemos estos relojes biológicos que en lapsos de años uno puede ver cuál es el efecto de esa intervención. Entonces, tampoco es complicado, pero hay metodologías que lo están haciendo un poco más fácil. Harto impacto, perdón, el tema del reloj biológico y de la forma de poder dar seguimiento a ciertas cosas. Yo me he dado cuenta con distintos invitados y también en los espectadores. Sí, lo que pasa es que el reloj biológico como que dejó a todos un poco sorprendidos, digámoslo. Porque siempre pensábamos, también es como esa cultura de pensar, bueno, nos guiamos por la edad cronológica para todos, ¿cierto? Es decir, definimos una persona mayor cuando cumple 65 años. No la definimos porque esa persona mayor puede hacer alguna cosa o no puede hacer, es decir, básicamente tenga mayor fragilidad o mayor resiliencia, sino que básicamente, y eso es obvio, ¿cierto? Porque cuando uno instala políticas públicas para grandes grupos de población, tiene que fijar, ¿cierto?, algún número, algo que sea mucho más fácil, y tampoco existía otra forma de medir, ¿cierto?, lo que la biología te decía. Pero en el ámbito clínico, definitivamente, y esto los doctores, los médicos lo saben perfectamente, trabajar con personas mayores, geriatras, es un tema muy complicado porque la heterogeneidad es muy grande, ¿ya? Y cuando se habla de una persona o se está viendo una persona mayor de 75 años y después se ve otro día o el mismo día otra persona mayor de 75 años, puede ser completamente distinta. Ahora, esto te dice que la edad cronológica no te está sirviendo mucho, ¿cierto? Para poder tomar resoluciones clínicas, etc. Entonces la edad biológica lo que te dice es exactamente lo que uno quiere saber. ¿Cuál es el envejecimiento de tu biología? Porque, y lo que se ha estudiado, la edad biológica es la que predice efectivamente si tú vas a tener más riesgo de padecer enfermedades, no la edad cronológica, ¿ya? Entonces, uno quisiera medir la edad biológica, definitivamente. Y lo bueno de esta tecnología que no es tan costosa, es decir, es un examen de sangre. Comparativamente. Y lo otro, que básicamente hemos avanzado mucho en esto, es que ahora no solo se puede medir la edad total de tu organismo, la edad biológica total, sino que ahora hay nuevos relojes que se le llaman de segunda generación que te miden la edad de cada uno de tus órganos. Porque lo que ocurre en envejecimiento es que no todo tu organismo envejece a la misma tasa. Hay órganos que envejecen de forma más acelerada que otros. Y esto explica que hay personas que se enferman de enfermedades cardiovasculares, otras de enfermedades del sistema nervioso, otras metabólicas, algunas tienen varias, ¿cierto?, multiórganos. Y ahora podemos predecir, podemos saber un poco antes qué órgano está envejeciendo más aceleradamente. Y ahí podemos hacer, ¿cierto?, predicción personalizada. Podemos decir, ¿sabéis qué? Felipe, tu órgano, tu corazón es el que está envejeciendo más rápido. Tú tenés que ir al cardiovascular y al especialista
ahora. Entonces, siempre hemos mirado las políticas de prevención como terribles. Los médicos, cuando les decía eso, se espantan, porque son carísimas, ¿cierto? Hay que aplicarlas a un grupo muy grande, sabiendo que no va a servir para todas. Pero esta es predicción personalizada con un costo que es mucho menor. Suena como un escenario más que optimista en todo caso, comparativamente también hablándolo. Sí, suena así. También nos queda harto por implementarla, ¿cierto? Pero te cuento, nosotros trabajamos con grupos en Singapur, el Centro de Envejecimiento de Singapur, que es un centro muy avanzado. Ellos son un área azul, digamos, es un área que hay, la longevidad es bastante saludable. Y trabajamos con otro centro en Toulouse, que hay otro centro de envejecimiento nacional, el de toda Francia. Y la gente de Singapur está implementando los relojes biológicos, ¿cierto?, a toda persona que cumple 55 años. Entonces, claro, suena como bien futurista, ¿no? Pero se está implementando. Avances que están, como decimos los periodistas, noticia en desarrollo y que nos interesa particularmente. Estamos hablando con Felipe Kurt Goldschmidt, biólogo con doctorado en neurociencias, hablando sobre longevidad saludable, gerociencia, y nos quedan tantos temas por hablar. Yo les voy a adelantar algunos nomás de los que vienen en el segundo bloque. Por ejemplo, me interesa hablar de las brechas que estábamos hablando, por ejemplo, de la brecha digital, de lo que pasó en pandemia, qué pasa con la salud mental también de los adultos mayores, todo eso al regreso de la siguiente pausa. Gracias por acompañarnos en esta conversación, en esta segunda parte del diálogo con Felipe Kurt Goldschmidt, biólogo con doctorado en neurociencias, hablando de longevidad saludable, de gerociencia, de lo que viene, en el mejor de los casos, para todos nosotros. Por ejemplo, todo lo que hacemos hoy tiene en el mejor de los casos, decía yo, repercusión en nuestro envejecimiento. Hablaba de educación, cognitivamente, esto es importante. De las nuevas tecnologías también hablamos. Y yo no podía dejar de pensar en lo que pasó hace tan poco, pero voy a ir por parte. Voy a hablar de brecha digital. ¿Qué hacer con el nexo que hay entre las nuevas tecnologías, las neurociencias también, adultos mayores? A muchos de nosotros nos han creado adultos mayores y nos han dejado huellas, sin duda, algo que decíamos en la primera parte. Y a todos a veces, algunos todavía, nos ha tocado enseñarle a algunos de ellos cómo movernos en este mundo digital, cómo funcionan ciertas cosas, también nos va a pasar seguramente. Y en un Chile que hoy está gobernado por redes sociales, increíblemente, más de la mitad de los mayores de 60 años nunca ha usado Internet. Ese es un dato no menor. Ahí hay un tema, ¿cómo logramos? Porque, seamos honestos, a los adultos mayores de nuestro país tampoco es como que les interesa mucho ese mundillo a veces, ¿no? ¿Cómo podemos encantar, Felipe, interesar a nuestros adultos mayores para que no se queden atrás? Puede ser un camino, hablábamos de la educación también, sumado a que además hay temas de acceso a las redes, a la Internet, a este mundo digital, que también son una contra para este alfabetismo digital. Sí, ese es un tema tremendamente importante. Definitivamente hay un tema de acceso, y yo creo no me voy a referir a eso, voy a referirme a cosas que están más cercanas. Hay un vínculo, perdón, con la calidad de vida inmediata, además. Exactamente. Pero yo creo que está esta idea de que yo creo que la deberíamos empezar a tomar, y esta es una idea que acuñó, yo diría, o con un concepto que acuñó Daniela Tumala, ¿okay?, de nuestro grupo Gero, y ella es psicóloga clínica y trabaja mucho en soledad, y ese es uno de sus aspectos de trabajo en envejecimiento, ¿cierto? Y este concepto tiene que ver con una perspectiva de longevidad, ¿ya? Como otras perspectivas que conocemos, esta es una perspectiva que tenemos que enseñar, ¿ya? Y en esta perspectiva de longevidad es muy importante darse cuenta de que algo desarrollado o diseñado para un adolescente o para un adulto muchas veces no sirve para una persona mayor, ¿ok? Por diferentes cosas. Entonces tendemos a tratar de alfabetizar, ¿cierto?, digitalmente con instrumentos que están diseñados para otras generaciones. Otra concepción. Perdón. Otra concepción, otros ritmos, otra forma de pensar. Es decir, que todavía pensamos que el envejecimiento, básicamente, tenemos que educar con las herramientas que le sirven a todos,
Y no, tenemos que básicamente aprender de ellos, ver cuáles son esas tremendas capacidades que tienen y ver cuáles son las otras cosas que se van perdiendo. Y no tomarlas como algo negativo, sino que tomarlas como algo, como el curso natural de la vida. Al igual como se pierden cosas cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez, ¿cierto? Que uno no, básicamente no se sorprende y no trata de empujar a un adulto para que tenga una capacidad de... No forzarlo, digamos. No forzarlo, pero eso es lo que tratamos de hacer con las personas mayores. Entonces, yo conozco un par de investigadores e ingenieros que básicamente están tomando ese problema de esa forma, es decir, como... a ver, paremos un poco acá, ¿ok? ¿Cuál es el problema, digamos? Y básicamente es que las plataformas digitales no están diseñadas, no están pensadas. Y ahora que la población de Chile está envejeciendo, que la demografía está cambiando, que van a haber un 30% de personas, adultos, personas mayores, ¿cierto? En poco tiempo, tenemos que empezar a pensar así. Y yo creo que esa es una de las soluciones más que alfabeticemos, es decir, no, es un problema de acceso. Efectivamente hay un problema de acceso, pero también hay un problema importante de metodología. De metodología, exactamente. Porque si no, perdón, Felipe, estamos cayendo en aquello de acción, reacción, no transformación al final. Exactamente. Entonces eso es lo que quiero decir, digamos, en relación a la tecnología, ¿cierto? Hay que pensar en ese punto, es decir, y nos cuesta un montón porque nosotros estamos todavía en otra etapa y tendemos a infantilizar a veces, ¿ok? Y eso es algo que tenemos hasta un término de eso que se llama edadismo, ¿cierto? Que son todas esas conductas infantilizantes que no solo no nos permiten avanzar, porque no nos permiten abrir nuestra cabeza y pensar que las personas mayores tienen otras capacidades que nosotros tenemos que potenciar y tenemos que ajustar básicamente en el caso de los temas digitales, nuestra plataforma. Y en ese tema, es decir, básicamente falta ese cambio de mentalidad que nos cuesta, digamos. Y hablemos de algo que pasó hace muy poquito y que también se relaciona con los adultos mayores, o lo quiero llevar a que se relacione con los adultos mayores, hablo de la pandemia. Fue un periodo bien especial para los adultos mayores, sobre todo a nivel de dicotomías que se dieron. Yo tomaba un ejemplo, por ejemplo, que voy a compartir, que es que para muchos adultos mayores la pandemia significó acentuar el confinamiento, en el confinamiento sus estados de soledad. Y eso en materia de salud mental fue muy dañino. Otros vieron que sus familias estaban obligadas a compartir. Pero también generó, obviamente con los resguardos del COVID, generó una situación bastante extraña porque la familia estaba incómoda a veces, porque no tenía la costumbre de convivir y de tener que, comillas, para muchos fue soportar a los adultos mayores, convivir con ellos y no aprender de ellos al final. ¿Qué lecciones dejó la pandemia, según tu punto de vista? Yo no sé si todavía se están recogiendo algunas conclusiones que ha dejado la pandemia, lo que vivimos en esos años, especialmente en ámbitos que tienen que ver con el adulto mayor, su bienestar. Sí, yo creo que hay dos cosas. Voy a partir con la segunda, digamos. Yo creo que esto es un problema, es decir, un tema, digámoslo, que va más allá de la pandemia. Y como tú bien lo dices, la pandemia acentuó ciertos problemas. En Chile, y eso lo sabemos por la encuesta que realiza el Senama, asociado a la calidad de vida, ¿cierto? A la percepción del adulto mayor, que se hace cada 2 años y lo hacemos lo hacen junto con el Centro Gero. Hay un cambio a nivel estructural, familiar, muy importante, que no tiene que ver con la pandemia, definitivamente, viene de antes. Y básicamente las familias se están distanciando. Las personas, imagínate que, voy a hacer un paréntesis aquí, que hace 60 años es decir, la longevidad o la esperanza de vida en Chile, ¿cierto?, era de 60 años, ¿ya? Y ahora es de 80 años. En un tiempo muy corto había un cambio en la longevidad. Entonces, tampoco las familias estaban acostumbradas, ¿cierto? No había como esta costumbre de que tu padre, digamos, no iba a vivir hasta los 60, sino que ahora está viviendo hasta los 80, hasta los 90. Ese es un tema que no hemos educado, quizás no hay una forma simple de hacerlo. Pero también
la familia, es decir, o más que la familia en realidad, los vínculos sociales están cambiando. Y no son solo las personas mayores las que se sienten solas. Ahora hemos sabido de que los jóvenes, digamos, cuando se ha hecho las últimas encuestas, sienten una soledad comparable a las personas mayores. Entonces no es un problema particular de las personas mayores. Ahora, el tema de la soledad en las personas mayores, y eso se ha estudiado, es importante, porque la soledad, a diferencia de vínculos sociales saludables, digamos, positivos, genera cambios a nivel del sistema nervioso que aumentan riesgo de depresión. Y la depresión, a su vez, es ya hace mucho tiempo un factor de riesgo de demencia y de enfermedades como Alzheimer. Entonces, la importancia de las relaciones es fundamental. Exactamente. Entonces, hay una asociación entre la parte psicológica. Tendemos a ver la parte psicológica acá y la parte biológica acá, cada vez menos, ¿cierto? Pero la verdad es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto, la depresión genera un cambio a nivel sistémico de aumento de inflamación, ya que se puede medir. Lo que hablábamos del estrés ahí hace poquito. Exactamente, se puede medir. Uno puede medir cómo eso que veíamos psicológico tiene un cambio sistémico. Y la inflamación efectivamente genera fibrosis, cambio a nivel sistémico en el sistema nervioso, que te aumentan el riesgo de enfermedades. Entonces hay que también pensar en esa relación entre soledad y biología. ¿Ya? Yo creo que me salté algunas cosas, pero como entre tanto hablar, como que... Es que este tema da para mucho y efectivamente uno se sumerge en un pozo, por decirlo de alguna forma, y sale en otro y después vuelve al mismo, porque todo, como tú bien decías, está interrelacionado. Yo tomo de tus palabras y de lo que he podido escuchar acá en este Congreso Futuro y lo que venimos también dándole seguimiento, que el envejecimiento es una etapa, tú lo decías, pero hay multiespecie, ¿no? Un poco es inevitable y eso tenemos que asumirlo. Y la forma en que lleguemos es lo que va a ser posiblemente, esperemos, la diferencia el día de mañana. Todos envejecemos, pero podemos hablar también, tú lo decías por ahí en alguna entrevista, de las velocidades de envejecimiento, por cierto, de lo que hablábamos un poco medicina interna, y también las distintas calidades de envejecimiento. Nosotros en TV Senado podemos dar cuenta de que este año 2026 Chile va a tener una ley marco de adulto mayor, que se llamó en su momento de envejecimiento positivo. Es una primera piedra para muchos. Podría ser la base de algo mejor, de algo más. ¿Por dónde debiera pasar? Considerando todo lo que hemos hablado, políticas públicas, datos, cosas a considerar y sobre todo, lo que es lo más difícil parece, la interdisciplina, lo multisectorial. Bueno, yo iba a partir diciéndote la multidisciplina, básicamente. Yo creo que obviamente cualquier política que tenga un impacto pequeño, mediano o grande en las personas mayores, en una longevidad saludable, es súper bienvenida, ¿ya? Yo creo que lo que hay que considerar y seguir avanzando en eso es efectivamente en tener equipos multidisciplinarios que puedan ver el tema desde muchas perspectivas, porque lo que se pierde de solo verlo de una perspectiva es mucho, ¿ok? Yo hablaba por el tema, cierto, de la educación, ahí tenía al tiro una relación entre educación y longevidad saludable. Pero también está el tema de los vínculos sociales. Entonces, uno podría empezar a hacer línea o cruzar entre diferentes ministerios, ¿ya? Economía, ¿ok? Entonces, decir, bueno, ¿cuánto? Porque a mucha gente también le interesa, a todos, es decir, cuánto es el costo, ¿cierto? Así es. O cuánto nos estamos ahorrando. Perdón, Felipe, también incluir dentro de esos costos, dentro de esa lista de prioridades, capital humano para formar. Me refiero a la metodología, cuando hablamos de cambios metodológicos que se necesitan para enseñar, para instruir, para continuar, para acompañar a adultos mayores, también tiene que haber capital humano disponible para eso. Definitivamente, hay un tema, por ejemplo, ahí ponértelo en el tapete de los cuidadores informales, problema grande que afecta principalmente a las mujeres, Tremendo. ¿cierto? Y cuidadores formales que también tienen un problema porque básicamente muchos de ellos no tienen, muchos de ellos la tienen, pero muchos de ellos no están completamente formados para, ¿cierto?, enfrentar algo que es cuidar a una persona mayor con una enfermedad, para responder. Y eso hemos estado haciendo también cosas de ese tipo. Ahora, lo que yo creo es que hay que empezar a calcular las cosas, ¿ok? Especialmente ahora que tenemos números
que van en crecimiento de las personas mayores que existen en nuestro país y que van a haber en el futuro. Por ejemplo, la brecha de salud, en Chile, entonces te explico, la longevidad en Chile es una de las más grandes, ¿cierto?, de América, somos los terceros, ¿ya? La más grande de Sudamérica, la más alta, digamos, de 80 y tantos años. Un poco Está además con esa baja natalidad, además. contrastada con esa baja natalidad. Ahora uno dice, bueno, fantástico, vivimos un montón, ¿ya? Vivimos harto, vivimos mucho más que otros países. Tenemos más tiempo de vida, lo cual cualquiera, no me tengo duda. Nadie se negaría, digamos. Nadie se negaría, ¿cierto? Mucha gente en el norte del mundo está buscando vivir más, está presionando y ahí es otro tema para otra entrevista. Pero la brecha de salud en Chile es de 11 años. ¿Qué significa esto? Que los últimos 11 años de las personas mayores en Chile, esas personas la viven con al menos una enfermedad. Al menos. Entonces ahí ya tienes, y ahí puedes calcular perfectamente cuánto es el costo, para hablar de costo, porque hay mucha gente, como te decía anteriormente, que necesita tener, y es obvio, esta idea de cuánto va a ser el costo, la inversión, y cuánto va a ser el retorno, ¿cierto? Porque obviamente tenemos una capacidad limitada, digamos, tener un PIB que es limitado. Ahora, si tú logras, y esto es un cálculo grueso, lo hice yo, soy biólogo, así que neurocientífico, pero no soy economista, una disminución, ¿cierto?, de un año de esta brecha de salud, en vez de 11 años a 10 años, podría significar más o menos un 2 o un 5% del presupuesto anual del Ministerio de Ciencia, de Salud. Eso significa básicamente 0.3 a 0.8 billones de pesos anualmente. Entonces, ahora, tú me vas a preguntar quizás, bueno, pero ¿cómo conseguimos bajar un año? Claro. ¿Cómo lo conseguimos? Investigando, viendo cuáles son sus factores, haciendo intervenciones donde podamos antes tener evidencia de pilotos, de hacer intervenciones en grupos un poco más pequeños. Felipe, nos pasamos del tiempo. Yo sabía que esto iba a pasar, que nos íbamos a pasar del tiempo, pero a nosotros nos pasa con algunos expositores que hay términos o hay conceptos que quieren ponerle más acento en el escenario. Y hay uno que dijo, pero que yo quiero repetir acá en esta entrevista, que es cambio cultural. Claro, está la ley, la mencioné recién, pero el cambio cultural es fundamental para la valoración de los adultos mayores. Definitivamente, Cristian. Sí. Muy bien para cerrar. Sí, sorry, me tomé el concepto, pero había que reiterarlo acá. Felipe, al llegar al epílogo de esta conversación, pasados los tiempos, por supuesto, la pregunta, ¿no? Más que intentar responderla, reflexionar en torno a ella, en tu caso, desde tu punto de vista, la humanidad, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde quisieras que fuera? Bueno, la humanidad va hacia donde la lleven cosas que aparecen de repente sin que nos demos cuenta. Las tecnologías, la inteligencia artificial está moviendo a la humanidad en ámbitos muy buenos, definitivamente, en diagnóstico, en clínica, en trabajo más productivo, pero en otros que básicamente que están aislando a nuestros jóvenes, digamos. Entonces, yo creo que la humanidad definitivamente, si uno lo mira demográficamente, va hacia el envejecimiento, pero yo creo que la humanidad siempre ha sido bastante razonable en darse cuenta, a veces muy tarde. Y eso es un poco el mensaje que nosotros queremos siempre dar. Y no solo para esta área prioritaria en Chile y en el mundo, sino que para otras. Es decir, hay que tener una estrategia porque responder tarde a estas problemáticas es mucho más costoso, mucho más difícil. Actuar temprano para no tener que responder tarde. Yo creo que lo dejaría como uno de los conceptos también que nos deja esta conversación que hemos tenido con Felipe Kurt Goldschmidt, biólogo con doctorado en neurociencias. Hemos aprendido sobre neurobiología, envejecimiento, longevidad saludable y este nuevo concepto también de geociencia para que en el mejor de los casos lleguemos de una forma más preparada
a nuestra etapa de envejecimiento. Felipe, gracias por compartir con nosotros, hemos aprendido mucho, esperamos también haberte entregado algo, uno siempre aprende de estas conversaciones. Definitivamente. Y nos estaremos encontrando seguramente en otra oportunidad. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Cristian, por la entrevista. A ustedes que también han compartido este espacio con nosotros, agradecerles. Recuerda que la charla de Felipe, del resto de sus pares, todas las exposiciones en torno a Congreso Futuro en las plataformas oficiales de congresofuturo.cl y por supuesto también en nuestra programación. Será hasta la próxima.